Un estudiante nos pide calcular la fuerza que ejerce estas dos cargas sobre esta que está aquí en el medio. Mi nombre es Luis Salazar y por medio de este interesantísimo video te voy a enseñar a calcular la fuerza de las cargas que interactúan mediante la ley de Coulomb. Este ejercicio dice, tres cargas puntuales, carga 1, carga 2 y carga 3, se colocan en la esquina de un triángulo equilátero. Este dato es importante, que el triángulo sea equilátero. Quiere decir que sus tres lados son iguales. Por ende, sus ángulos también son iguales. Ok, ese triángulo se muestra en la figura. L vale 1 metro. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de 7 microcoulomb. Esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar los datos. Primer dato, carga 1. Segundo dato, carga 2. Tercer dato, la carga número 3. ¿Qué me piden calcular? Que calcule la fuerza. ¿Cuál es la distancia entre esas dos cargas? 1 metro. ¿Cuál es la constante eléctrica? 9 por 10 a la 9. Este dato sí es constante, ¿no? Va en todos los ejercicios de ley de Coulomb. Ahora, la ley de Coulomb tiene una sola fórmula, que es la fuerza entre las dos cargas es igual a la constante eléctrica por la multiplicación de las dos cargas entre la distancia elevada al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Este es el típico ejercicio donde yo copio los datos de acá y los escribo dentro de la fórmula. Vamos a estudiar la fuerza con la cual la carga 1 interactúa sobre la carga 2. Por eso es que la llamo fuerza 1, 2. Si sustituyo los valores que están aquí en los datos, aquí en mi fórmula, escribo K. ¿Cuánto vale K? 9 por 10 a la 9. Lo copio aquí. ¿Cuánto vale la carga 1? Según mi tabla dice 2 microcoulomb. Lo copio aquí. ¿Cuánto vale la carga 2? La carga 2 vale 7 microcoulomb. Lo escribo acá. ¿Cuál es la distancia? Según mi tabla es 1 metro. 1 metro lo elevo al cuadrado. Y si multiplico todo esto en la calculadora, 2 por 7 por 9 y resto los exponentes, toma en cuenta que aquí copio la base, sumo los exponentes, me da 10 a la menos 12 y 10 a la 9. Me daría como resultado 10 a la menos 3. Sería el resultado final, porque 12 menos 9, o sea, 9 menos 12 daría menos 3. Ahora vamos a multiplicar 9 por 2 por 7. Y la respuesta sería, bueno, esta flecha era para ejemplificar que como esta carga es positiva y esta carga también es positiva, va a ejercer una fuerza de repulsión, o sea, hacia arriba. Si yo multiplico toda la parte de arriba, que era 9 por 2 por 7, me va a dar 126 por 10 a la menos 3. Y eso se va a dividir entre 1. Y la respuesta total sería, aquí está en notación científica y aquí está en decimal, 0.126 newton. ¿Por qué newton? Bueno, porque metros con metros se cancela y te quedaría newton solamente. Ahora vamos a estudiar la fuerza con la cual esta interactúa sobre esta. Como esta es negativa y esta es positiva, la va a atraer, creando un vector hacia acá abajo. Entonces, la fuerza con la cual la carga 3 interactúa sobre la carga 2 va a ser igual a la ley de Coulomb, que es K por K1 por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Si tomo los valores de aquí la tabla y los sustituyo aquí en mi fórmula, me va a quedar esto. La constante es la misma constante de siempre. 7, que es lo que vale la carga 1. 4, que es lo que vale la carga 2. Y la distancia 1 metro. Ahora, si multiplicamos todo el numerador, la respuesta va a ser 252 por 10 a la menos 3 en notación científica. Y en decimal sería 0.252 newton. ¿Por qué newton? Porque metros con metros se cancela. Y además la fuerza se mide en newton. Eso nos quiere decir que vamos bien. Ahora, vamos a estudiar estos vectores. Mira, tenemos este vector de aquí y este de acá. Recuerda que este vector fue hacia arriba porque ejerce una fuerza de repulsión y este vector va hacia abajo porque ejerce una fuerza de atracción. Pero ¿cuánto vale la fuerza que interactúan en la carga 2? La carga 2 no se va a ir ni para allá ni para acá, sino para la suma de los dos vectores. ¿Cómo sumamos esos dos vectores?
con el método del paralelogramo. Colocamos y trazamos una paralela y luego la resultante en ese paralelogramo va a ser el vector de la fuerza resultante. O sea, este vector que está aquí, lo vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, primero necesitamos las componentes de la primera fuerza y después las componentes de la segunda fuerza. Esas componentes las sumo y me daría el vector resultante. Pero primero voy a necesitar los ángulos. El ángulo que hay de aquí a aquí y el ángulo que hay de aquí a aquí. Vamos a estudiar este triángulo. ¿Qué podemos observar acá? Sabemos que es un triángulo equilátero, ¿no? Quiere decir que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también. Entonces, lo que mide este ángulo lo va a medir este y lo va a medir este. Porque esa es una propiedad de un triángulo equilátero. Como sus lados son iguales, sus ángulos también lo serán. Ahora, ¿cuánto mide la suma de los tres ángulos? Bueno, dentro de un triángulo siempre hay 360 grados. Y como son tres ángulos, yo voy a dividir 360 entre 3 para que sean iguales, ¿no? Un pedacito aquí, un pedacito aquí y un pedacito aquí. El hecho es que 360 grados, que son los 3, entre 3, la respuesta sería 60 grados. Eso quiere decir que este ángulo mide 60 grados. Por ende, este también mide 60 grados. Ok, ¿qué más podemos ver? Aquí tenemos una línea que pica este ángulo por la mitad. Esta línea es bastante conveniente, ¿no? Porque yo quisiera estudiar cuántos grados hay de aquí a aquí. Bueno, si aquí hay 60 completo, 60 grados, y esta línea pica el triángulo exactamente por la mitad, ¿cuántos grados tú crees que hay aquí? Bueno, 60 entre 2, la respuesta sería 30 grados. Entonces en este pedacito hay 30 grados. Entre el vector y el eje Y hay 30 grados, interesante. Pero no me interesa el ángulo que hay entre Y y el vector. Yo quiero encontrar el ángulo que hay entre X y el vector. Eso me conviene más. Me conviene más estudiarlo así. Entonces, si yo sé, déjame borrar todo. Si yo sé que aquí en este cuadrito hay 90 grados, ¿lo ves? Siempre aquí en un ángulo recto hay 90 grados. Y también sé que en este pedacito hay 30, porque lo acabo de deducir aquí. Te pregunto, ¿cómo hacemos para saber cuánto hay aquí? Pues muy sencillo, mi querido estudiante. Vamos a agarrar los 90 grados y le vamos a restar estos 30 que están acá. Y eso nos va a dar como resultado 60 grados. Entonces quiere decir que en este ángulo que hay aquí, hay 60 grados. Y así, por fin hemos logrado deducir qué ángulo hay entre el vector y el eje X. Ok, continuemos. Mira esto, ¿eh? Este triángulo que estaba aquí abajo, este triángulo completo, se repite aquí arriba. ¿Lo ves? O sea, este ángulo que estaba aquí, se va a repetir aquí. ¿Sabes por qué? Porque si yo muevo este triángulo así, uso mi imaginación, los 60 grados que estaban aquí, se van a repetir acá. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la misma línea, si lo ves. Es la misma línea. Y si yo trazo una horizontal convenientemente colocada acá, va a ser esta misma horizontal que está aquí. Entonces, entre la horizontal y esta recta habían 60 grados. Por ende, aquí arriba también voy a encontrar 60 grados. Ahora te pregunto, ¿qué ángulo hay entre el vector y el eje X? Fácil, 60 grados. Lo deduje por la proyección de este triángulo que estaba aquí abajo con respecto a el vértice que tengo aquí arriba. Eso también es válido. Entonces ya deduje ya cuánto es el ángulo aquí arriba y cuánto es el ángulo aquí abajo. Los dos son 60. Deduje todos los demás ángulos, ok, pero ninguno me interesa. Me interesan solamente estos dos. Eso me va a servir para la siguiente parte del ejercicio. Ya sabiendo que aquí hay 60 grados y aquí hay 60 grados, vamos a estudiar el primer vector. El primer vector me dio un módulo de 0.252 newton. El segundo vector me dio un módulo de 0.126 newton.
Vamos a sacar las componentes en X y las componentes en Y de cada uno. Para sacar la componente del vector 1, 2, yo debo multiplicar el módulo, que es esto que está acá, por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque estoy trabajando con el eje X. Ya yo te había dicho ya que en situaciones normales, X lo vas a relacionar con coseno. ¿De qué ángulo? Bueno, el 60 que acabas de averiguar. 60. Entonces, el módulo por el coseno de phi más el módulo por la magnitud por el seno de phi. ¿Quién es phi? 60. Con respecto al otro vector, también su magnitud por el coseno de phi. ¿Quién es phi? 60, que es el ángulo que hay entre el eje X y el vector. Menos, ¿por qué menos? Ah, bueno, porque con respecto al eje Y, este vector va hacia abajo. Este no tenía problemas porque estaba en el positivo en X y en el positivo en Y. Pero este sí va a tener problemas porque está en el positivo en X, lo ves aquí, pero va hacia abajo, o sea, negativo en Y. Y como esto es la columna es X y este es Y, bueno, lleva negativo. Siempre te dije que en condiciones normales, coseno de phi está relacionado con X y seno de phi está relacionado con Y. Sustituyendo valores, tenemos que la magnitud 0.126 por el coseno de phi más esa misma magnitud por el seno de phi son las componentes del primer vector. Con respecto al segundo vector, yo voy a agarrar esta magnitud y la voy a multiplicar por el coseno de 60 menos la misma magnitud por el seno de 60. O sea, voy a sustituir lo que ya yo sabía de acá. Lo que voy a colocar los números respectivos. Resolviendo eso, me va a quedar que la componente en X, bueno, metiendo en la calculadora, ¿no? 0.252 por coseno de 60, me va a dar 0.63. Verifícalo en tu calculadora, por favor. Ah, ya. La 1, 2 es esta. Esto. Multiplicas esto y lo metes en tu calculadora. Esta respuesta de aquí es esta de acá. Ya habiendo simplificado y todo eso. Ahora vamos con la fuerza 3,2. Esta multiplicación que está aquí es este resultado que está acá. Y esta multiplicación que está aquí es este resultado que está aquí. Entonces la fuerza resultante va a ser la sumatoria de todo esto. Si yo sumo todo esto, las componentes en X me va a dar 0.89 y las componentes en Y 0.109. Ok, ¿qué voy a hacer con esta fuerza resultante? Ya yo sé que la fuerza resultante tiene componentes en X y componentes en Y. ¿Cómo calculo su magnitud? Bueno, con el teorema de Pitágoras. La magnitud de la fuerza va a ser la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado y a eso le extraigo la raíz cuadrada. Sustituyendo valores va a ser 0.189 que salió de aquí y 0.109 que salió de acá. Ah, pero Luis, esta componente está negativa. Bueno, sí, pero no importa porque si yo coloco aquí negativo y de todas maneras lo elevo al cuadrado, siempre me va a salir un número positivo. Así que por eso es que yo nunca coloco el signo aquí en estos números que están al cuadrado. Porque siempre me va a dar un número positivo. Y si te pones a ver, como yo estoy calculando el módulo siempre te va a dar positivo. Una magnitud no te puede dar negativa. O sea, yo no puedo decir, me están empujando con una fuerza de menos 130 newton. No, o sea, no me estarían empujando, pero o sea, no sé, se estaría como que empujando hacia adentro. No sé, es difícil de explicar. El hecho es que la fuerza siempre es positiva. Y es muy difícil que te dé negativo porque también la raíz de un número negativo no existe. Ahora, continuando, si resuelvo esta raíz en tu calculadora, debería salirte esta respuesta. Esto es el módulo de la fuerza resultante, aquella fuerza que yo te había dicho después de sacar las componentes, que salía como por aquí. Bueno, esa es la magnitud de esa fuerza. 0.218 newton. Como la fuerza se mide en newton, yo escribo newton ahí. Ahora, vamos con la dirección. Porque recuerda que te estaban pidiendo la magnitud y la dirección. ¿Cómo calculo la dirección? Con esta fórmula que dice tangente a la menos 1 de
la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, la componente en Y sí le coloco su signo, que es menos 0.109, y lo divido entre 0.189. Eso lo coloco en la calculadora, le saco la tangente a la menos 1 y la respuesta va a ser menos 30 grados. Listo. Ahora vamos a verificar si nos dio igual que en el examen, y la verdad es que sí. La opción E daba fuerza 2182 newton, que es un aproximado de esta respuesta que tengo acá, y un ángulo de menos 30 grados, que es la dirección que acabo de obtener. Espero que este video haya sido de utilidad para la materia que estás estudiando en este momento.